Bien, quisiera dar la bienvenida a alguien que no necesita presentación. Yo he tenido la suerte de llegarle a conocer. ¡Sabino Méndez! Sé que muchos de vosotros habéis venido de muy lejos para ver esto. Bueno, esta premonición vale para los dos. Sabino Méndez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, José María Loquillo, buenas noches. ¿Cómo os conocéis y fue una suerte? Sí, Empiezas tú, empiezo yo. fue una suerte y una condena. Sí, bueno, los matrimonios son así. Exactamente, sí, sí. Todavía no nos han conmutado la pena. Como puedes ver, seguimos. No, es peor. seguimos todavía. Habéis vuelto. Sí, sí, Que sí, fue sí, en sí. Baracaldo. Sí, ¿Y cuántos sí, sí, años sí. llevabais separados? 17 creo, ¿no? Tirando 17 18. Qué aproximadamente. barbaridad. ¿Y antes cuántos años de matrimonio? Pues calculo yo El que 79, sí, ¿no? 79, 89, una década. La década salvaje. O sea que realmente vosotros empecéis a trabajar al final de los 70, cuando Barcelona era la repera. Era- La sí, repera, sí, sí, los el años momento. 70 maravillosos de, Exactamente. Además, de él vino, Barcelona. había un lugar que era el parque de la Universidad Central de Barcelona, donde se juntaba lo peor de la ciudad. Y yo recuerdo que ahí se juntaban las bandas primerizas del rock barcelonés. Entonces apareció un día un tipo queriéndome vender dibujos y cómics de rockers. Y yo me quedé así, este tío, ¿qué hace, no? Sí. Pues era él. Sí, cuando él dice que se juntaba lo peor de la ciudad, se refiere a que se juntaban desde los hippies a los primeros punks y también los primeros candidatos a posteriores funcionarios, ¿no? Que estaban Bueno, allí del sistema. que ahora y tal, son ¿no? los Pero mayoritarios, ¿no? Exactamente, que ahí estábamos todos. Era esa época tan bonita que dices tú, que era Barcelona era pues la ciudad de la libertad. Creo que porque había servido como decantación de todo aquel que huía de aquel asfixiante oficialismo que había en aquel momento en Madrid, era el final del franquismo, y bueno, Franco había muerto, pero Sí, pero habían llegado toda esta gente un poquito antes a Barcelona en busca de eso, y había unas mezclas divertidísimas. Te podías encontrar todo tipo de gente de todas partes de España, de diferentes ideologías, de diferentes opciones estéticas, sexuales, etcétera, diferentes artes. Para todo muy un mezclado. adolescente era momento Sí, muy bonito. de aprender muchísimo porque lo veías todo en el mismo lugar. Entonces, Tú venías del baloncesto. sí, yo había Y sido, además, bueno, era pero jugador entonces. un alero, eras Era un alero importante. Sí. Había tenido la suerte de haber jugado en el Cotonifício de Badalona a las órdenes de Aito García Reneses. Y bueno, fue ese momento de dejar el baloncesto y meterme en el rock and roll, que es de lo que hablamos, esa Barcelona del 68-69, que era, si no la vivías en la calle, te estabas perdiendo algo. Igual no éramos muy conscientes de ello, pero sí que notábamos que algo pasaba y que eso no iba a pasar nunca más, ¿no? Eso es verdad. Eso es curioso, sí, era una sensación de que aquel caos no podía ser duradero, porque el caos así nunca ha durado en ninguna época. Lo que pasa es que no pensábamos que iba a durar tampoco. ¿Cómo nace vuestra asociación musical? Bueno, yo iba por allí porque desde siempre, desde muy jovencito, ya desde el colegio, siempre habría escrito, siempre me gustaba escribir, dibujar. Recuerdo que en el colegio ya incluso desde los 7 a los 10 años, los compañeros a final de curso me pedían que les escribiera una obra de teatro para representarla luego ellos a final de curso. Siempre me tocaba la tarea de escribir, ¿no? Escribir, me gustaba mucho dibujar también. Iba por allí porque había como esta especie de efervescencia, ¿no? Es decir, Sí. encontrabas gente que dibujaba, gente que tenía intención de ser algún día director de cine, otros que querían ser cantantes, y bueno, lo habitual. Y creo que fue, pues porque tocabas en 2 o 3 grupos a la vez, siempre lo que querías es Ibas divertirte, probando, ¿no? pasártelo bien, y montabas, tú habías estado tocando con Carlos Segarra, Sí, habías exacto, montado con los Teddy Rebeldes. Loquillo, yo conocía a Los Cepillos, que era un grupo amigo a la Sí. vez de los dos, y no sé cómo acabamos tocando, bueno, estaba cantado, tarde o temprano algún día teníamos que El montar un destino. grupo, y dio la casualidad que el que montamos fue el que más funcionó, de todos aquellos grupos que se montaban por ahí. De hecho, muchos ni llegaron a grabar de aquella época, ¿no? En aquel momento estaban Los Cepillos, estaban
Los Rebeldes en sus inicios, y cuando montamos Intocables, creo que también fue un momento en el que ese resto de bandas, menos Los Rebeldes, que ya funcionaban con anterioridad, ninguna de esas bandas llegó a grabar en ningún momento. Bueno, ¿no? es que muchos no llegaron a grabar porque incluso no eran ni músicos. Es decir, la idea, yo recuerdo de esos años, del 77 al 79, piensa que entonces teníamos entre 16 y 18 años. El mito era montar un grupo, ser famosos, ganar mucho dinero y pasártelo muy bien como los Rolling Stones. Sí. Y es aquel momento en que Barcelona es una ciudad que es receptiva a todo eso. ¿Sabes? Que podías absorber lo que decían todas estas influencias de pintores, fotógrafos, músicos, periodistas, proyectos de filósofos, gente que quería teorizantes, muy marcados por los 70, y para nosotros, que éramos los hermanos menores de toda esa generación, claro, eso fue un panorama que yo recuerdo de mi adolescencia pues como una época de descubrimientos constante, ¿no? Que los que éramos como esponjas absorbíamos. Claro, éramos antes esponjas. recordábamos que en Disco Express, que es el primer sitio donde yo empiezo a publicar, escribían a Auserón y su hermano, o sea, Santiago y Luis, más sus novias de entonces, que firmaban Corazones Automáticos. Corazones Pero automáticos. yo siempre te lo he comentado, que el primer reportaje en el que yo salgo, la primera entrevista, es en Disco Express, y era cuando tú estabas escribiendo ahí, ¿no? Y eso es algo que me gusta comentar porque es algo, y además no solamente tú, sino estaban Corazones Automáticos, lo que después fue Radio Futura, ¿no? Estaba Kim Monzó, Kim Monzó en esa también. época estaba en la Hay un momento- civilización, hay un momento- vivía cochinadillas y tal. Sí. O sea, que yo recuerdo glorioso esto que decías, que cogías, por ejemplo, abrías Disco Express y te podías encontrar desde Luis Fernández, que había Sí. escrito El anarquista desnudo y le habían dado el Que premio además Prudencio Bertrana. es un tipo de primera. Exactamente, que luego escribió un libro muy bueno, Desiderata, malentendido Sí, en su sí, momento, sí. porque claro, era como un chiste estético demasiado complicado para la época, al lado de los Corazones Automáticos, los Auserón, que Y venían... luego Radio Futura, al año después. Exactamente. De Guy Mercader. Además, Guy Mercader, que Financiado por Guy Mercader, y luego Kim Monzó, que luego se convirtió en un protonacionalista, escribiendo relatos semipornográficos bajo una lo de- identidad lo de falsa. semi, Quítale el semi, ¿no? Directamente. vamos, en fin. Bueno, es que entonces nos parecían semi. Ahora, Sí. claro, ahora parecen X Ahora, y bueno, tal, ¿no? en fin, Y tremendo. al lado tu columna, y a lo mejor un artículo de Jesús Ordovás, que era en aquel momento como un periodista muy callejero, muy interesado en todo lo que pasaba en la adolescencia, con mucha foto, al estilo nuevo periodismo, de lo que estaba pasando Kiko por la calle. Rivas escribía Kiko Rivas, también, por ejemplo. no, era de la gente de Madrid, había algunos muy interesantes. Esa fue una revista muy importante para todo lo que vino después y muy olvidada. Lo fascinante es que todo eso, o sea, te lo encontrabas, ahora que vivimos tiempos mucho más sectarios o sectarizados, te lo encontrabas en una misma revista una todo. vez a la semana, porque era semanal, en un papel Sí. de periódico. Claro, tú esperabas ese día para comprártelo, como cuando de niño esperabas el día que salía la revista de cómics, porque Sí. veías de golpe Porque todo además ese tampoco abanico, sabías si iba a ¿sabes? O volver sea, a salir la semana No, siguiente. Además, yo recuerdo que tanto Disco Express como Star finalizaron su trayectoria a finales. Disco Express anterior, creo que fue en el 79. Sí. A mitad del 79, no llegó a salir, a principios de invierno ya no llegó a salir, y Star pasó lo mismo, que era la siguiente revista, en los 80, en la última publicación de Star, y eso yo creo que fue el final de la Barcelona que conocimos y la Barcelona posible, ¿no? Empezáis con los Intocables y después los Trogloditas. Sí. ¿Cómo se llevaba a Sabino lo de que fuera Loquillo y los Trogloditas? Bueno, pues es muy divertido, porque en realidad el nombre es curiosísimo, nace de esas asociaciones de ideas que pasan a veces. Conocimos un batería de Vic muy joven, que luego fue el batería de Trogloditas, que era Jordi Vila, y tocaba entonces con Manolo García. Los primeros proyectos Sí. de Manolo García, Los Burros, El último de la fila, tocaba de sesionero para ellos, en grabaciones concretas, ¿no? Y a Manolo García le llamaba muchísimo la atención, tan joven como tocaba, con tanta precisión, con tanto ritmo y tanta fuerza, ¿no? Y decías que este chaval lo que hace es troglopop. Y yo, que entonces ya leía mucho, me gustaba la idea sobre los trogloditas, porque hay un relato de Borges, donde aparecen una especie de seres inmortales. Hay un investigador que remonta a las fuentes del Nilo hasta que encuentra una tribu rarísima que no hablan, y que son los trogloditas. Y los trogloditas aquellos, en realidad, al final del cuento le revelan que ellos no hablan porque son inmortales y están cansados van a ya perder ¿para qué el van a ver tiempo? Claro, si está todo visto, ¿no? Y aparte, encima, juntándolo, leíamos mucho a Boris Vian por aquella época, los libros de Bercoquín y el Plancton,
Y bueno, en la época existencialista, en aquellas épocas del Club Tabú, del Barbert y tal, nadie se acordaba que Boris Vian, a su grupo, a toda la gente aquello que se movían en torno a los primeros existencialistas, ellos a sí mismos se llamaban los trogloditas del bebop, porque ellos escuchaban jazz bebop. Sí. Entonces ellos a sí mismos se llamaban los trogloditas del bebop. Entonces cuando Manolo García dijo esto, dije, hombre, pues para este tipo en altar alto, y no sé si te acordarás que en aquellas épocas los clubs de Barcelona eran, pues eso, subterráneos, eran un poquito subterráneos con mucha roña, ¿sabes? O sea, aquello al estilo un poco... Era sucio pero entrañable, ¿no? Exactamente, un poco como eran los clubs estos, el Tabú de los existencialistas en el año 49 o el Barbert, pues había esa onda estética. Entonces, vamos, estaba cantado, digo, vamos a ponerle lo que yo los trogloditas, pensando lo mismo que pensábamos todos. Esto va a durar 2 años. Como Disco Express, entre 1 año y 2. Nos lo vamos a pasar bien, y si nos llegan a decir que íbamos a vivir de esto y ganar mucho dinero, y vamos, que yo creo que no nos lo hubiéramos creído en aquel momento. De las canciones primeras, ¿cuál es la primera vuestra que realmente pega? Rock and Roll Star, creo yo. Yo compuse Esto no es Hawái, que se convirtió en una sintonía en Radio Nacional con el programa de Jesús Ordovás, que también escribía en Disco Express, con el seudónimo de Hop. ¿no? Y yo estaba en el servicio militar, en la corbeta cazadora, y empecé a escuchar de que la canción se había convertido en una sintonía, ¿no? de un programa de Radio Nacional, ¿no? Pero la canción que llegó realmente a gran público y que se ha convertido en un clásico fue Rock and Roll Star. Esa canción yo creo que ya forma parte de la historia. Yo creo que junto Para ti de Paraíso y quizás La chica de ayer, pero ya un poco alejado La chica de ayer, porque yo siempre pongo Rock and Roll Star y Paraíso como las 2 mejores canciones, ¿no? Y hay una un poco olvidada, pero que yo recuerdo mucho, que fue a la vez que Esto no es Hawái, creo que tú y Carlos Segarra hicisteis una versión en el mismo disco de Bob Dylan, de Los tiempos están cambiando, una versión rockabilly, que era a toda velocidad. Eso fue también bastante. Y recuerdo, eso sí que era un cambio. Exactamente, que nos llamaban en Radio Juventud cuando ibas a presentarla, y los fans de Dylan nos insultaban, porque nos decían cómo nos habíamos atrevido. Había una cierta agresión también, ¿no? Hacer rockabilly a... Pero sí, quejumbroso Dylan. Fue el tema que nos llevó directamente, fue una canción que se convirtió en clásico antes de que fuera realmente popular, ¿no? Y creo, además, se grabó justo a la semana, creo, de la muerte de John Lennon. Y hay una frase que dice, te pegarán 10 tiros en la puerta de un hotel, que fue premonitoria. Y eso, me acuerdo que cuando lo grabamos nos quedamos parados porque nos dimos cuenta, Sabino ha escrito algo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, eso fue un momento... ¿Cómo organizáis la banda y cuántos años estáis funcionando? Funcionando enseguida, con éxito. Sí, eso fue quizás pues lo mejor y lo peor de los 80, que grabamos el primer disco con 18 años, o sea, con una edad que no es habitual. Y encima tiene una repercusión, lo que le llamábamos entonces en el panorama de la independencia, pero que era un panorama pequeño, minoritario, pero que llegaba a toda España. No, y además con mucho prestigio, no había los compartimentos estancos de ahora. Exactamente. Entonces podemos empezar a tocar muy jóvenes, a girar por toda España, tocando en todos los sitios, y entre esa grabación, exactamente, del 79 al 83, tenemos ya un prestigio importante, que yo recuerdo que yo pude dejar el trabajo que tenía y decir, mira, quiero hacer la prueba, quiero arriesgarme a probar a vivir de la música porque creo que se puede, ¿no? Y luego ya del 83 al 86 todo eso ya se convierte en contratos con compañías multinacionales, y ya viene, digamos, la vida del rock and roll, ¿no? Es cuando llega el gran dinero, ¿no? Yo recuerdo que el dúo dinámico, hablando una vez de Bruno Lomas, que es uno de los rockeros que desaparecieron, de los mejores además, Baldoví, Emilio Baldoví, que se llamaba así, ni Bruno ni Lomas. A Bruno Lomas. Sí, señor. Bueno, pues él contaba y dice, no, pero Bruno Lomas era un rockero de verdad. O sea, tenía, por ejemplo, que actuar con nosotros, llegaba... Y como no sé lo que había hecho esta noche, se tumbaba allí y se quedaba dormido debajo del foco. Y como era un rockero, no lo podías despertar. Esa era un poco la vida también de los rockeros ya más educados como vosotros, o ya era preciso una cierta disciplina
vital o no. Al principio, todo lo contrario, tuvimos que aprender la disciplina, yo creo que en el momento mediados de los 80, con los primeros contratos con las multinacionales. Los 5 primeros años fueron como esto que contabas de Bruno Lomas, también porque la edad y el cuerpo te lo pedían. Sí. Te daba igual dormir aquí, allá lo importante era que estabas viajando, que estabas tocando, estabas conociendo a mucha gente, absorbiendo más cosas, y ya habíamos absorbido en Barcelona, sometiéndonos a la España en experiencia. construcción, que yo siempre digo, ¿no? Porque tenía autopistas y carreteras, era terrible aquello. Ves ahora las películas de entonces, dice, válgame Dios, qué feo era aquello, pero qué entretenido. Sí. Recuerdo cuando teníamos que ir a tocar a Andalucía, o a Galicia. Salíamos 2 días antes de Barcelona para llegar a tiempo. Para llegar a tiempo, tal eran las carreteras del país entonces, ¿no? Pues sobre todo las corredoiras aquellas atroces. Sí. Bueno, hasta Fraga casi fallece allí en una corredoira. Iba con el coche blindado que le había, yo no sé si era como el de Carrillo, igual, de estos de Ceausescu. Dio una vuelta de campana y entre el coche y Fraga destrozaron la corredoira. Salió pegando voces, le echó una bronca al chofer y siguió andando. O sea que, pero eran tremendas. Bueno, yo recuerdo una canción siempre que es Cuando fuimos los mejores. Esa que es la canción ya de repaso, digamos, de vuelta. De un disco que se llama Coro Español del año 99. Yo lo que pretendí fue recoger un poco toda la sinergia de toda aquella época y hacer un repaso, ¿no? Sí. Repaso, dar un paso hacia atrás para dar 2 hacia adelante, ¿no? Y sí que fue la canción que, en cierta manera, devolvió al grupo la identidad y digamos, la actualidad, ¿no? Porque yo me separé de los Troglos en el año 94, 95 para hacer los discos de poesía con Gabriel Sopeña. Y volví con ellos en el 99 para hacer ese disco. Y esa canción fue fundamental para la segunda parte de la historia del grupo, ¿no? Hay una visión así tipo un poco juguetes rotos, sí. No del todo rotos, pero sí juguetes, porque eso de que no se cerraban los bares en Barcelona era verdad, para vosotros no se cerraban. No. En toda España no se cerraban, directamente. Nosotros nos creímos lo de la vida del rock and roll en toda su máxima situación. Cuando leíamos a Hunter S. Thompson o leíamos aquello de Miedo y Asco en Las Vegas, el problema es que lo vimos con 17 años, pero a los que a los 25 lo hayamos superado con creces. Y aparte es que encima el panorama durante X años nos dio la razón. Sí. Es decir, todo eso que habíamos leído, todo eso que habíamos visto, primero lo vemos en Barcelona, ese panorama de libertad durante 4 o 5 años, que lo vemos un poco en nuestros hermanos mayores, y nosotros queremos acceder a eso, vamos a los primeros locales casi con miedo de que no nos dejen entrar y tal, ¿no? Luego lo vemos proyectado el resto de España, hasta aproximadamente el 85, o sea que, y te pones a contar y es casi una década, ¿no? Curiosamente lo vemos proyectado, lo que apuntaba Barcelona al resto de España, mientras que en Barcelona precisamente va de bajada, es decir, en Barcelona todo lo contrario desaparece. Una especie de cruce un con corte Madrid. absoluto. En el 80 es un momento muy clave. Sí. En el 80 desaparecen todas las compañías de Barcelona y se van todas a Madrid. Y es el momento que grabamos el primer disco nosotros, Barcelona, para irnos a Madrid. Y de repente vemos reproducido en Madrid lo que estábamos viviendo en Barcelona. La movida famosa. Fue como si hubiera empezado en Barcelona y siguiera en Madrid, ¿no? O sea, fue algo muy... Claro, la gran diferencia fue que Madrid efectivamente sí que hizo de verdadera caja de resonancia. En vez de coartarlo las instituciones, en vez de negarlo, volverle la espalda. Yo creo que fue un momento... un alcalde del Golfo de Tierno que intentó apropiárselo astutamente, hay que Sí, decirlo. pero si te digo la verdad, Federico, yo creo que lo que sucedió se ha dicho mucho. Se ha dicho que esto lo inventó uno, que esto lo inventaron otros, que se lo apropió uno. Yo creo que fue al revés, que hubo un momento maravilloso de vacío de poder. Total, igual. Exactamente como en Barcelona, pero 5 años después. Exactamente, 5 años después. Y eso lo que provocó fue que pudiera haber por un momento una caja de resonancia natural, verdadera. Es decir, que se mantuvo más que en Barcelona por una curiosa situación. No olvidemos que Tierno era un señor que decía que era un maestro soriano y no había nacido en Soria. Pues era uno de los mayores embaucadores. Yo recuerdo el día que hizo la apología del costo, cuando dice el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Estábamos en ese festival. Y cuando dice, porque este muchacho, al que yo he escuchado mucho, John Lennox, decía, porque John Lennox insistía, un golfo, yo no he visto un embustero... Te demuestra que la realidad siempre supera la ficción. Años después hay una inolvidable película de los Coen
donde hay un personaje que siempre confunde a John Lennon con John Lennon. Pues y se hace mira. un lío tremendo, ¿no? Y decían, nosotros esto lo hemos visto Con a la Lennox. española, con un poquito más de Sí, caspa, sí, sí. en el Palacio Municipal de los Los Deportes de Deportes de Madrid. Madrid. Y cuando dijo esto de colocarse al loro, recuerdo que nos miramos y dijimos, ¿tú crees que este sabe lo que está diciendo? Y dijimos, no. Luego, posteriori, nos enteramos de que en realidad había nacido en un barrio de Madrid, Sí, de sí, que él se él... fingió de Soria porque era como la aristocracia del agro. Lo más divertido es que viajas a Soria, vas al pueblo en el que él afirma haber nacido y hay como un momento de los naturales de allí de embarazo, como decir, por favor, déjenos de preguntar si Tierno nació aquí porque le tenemos Porque es cariño, mentira. pero por otro lado nos sabe mal desmentirlo, es violento porque realmente tenía familia, pero es muy de la época, aquella creación de biografías ficticias, de personajes. Es difícil explicar a la gente que Tierno era un personaje igual que Loquillo o que Alaska, es decir, lo que pasa es que ellos son más honrados porque Es que dicen, yo voy a crear el personaje, hay la un máscara momento- de a pie, hay un momento mientras muy que el otro curioso. quiere hacerlo pasar por real. Hay ¿no? un momento Que muy es- curioso que yo creo que es real, que hay un diferencial que es que a finales de los principios de los 80, ¿no? Tú creabas tu propio personaje. No habían referencias de canales temáticos, digitales, no te podías fijar en artistas foráneos. No, no, Se no lo tenías había que inventar tú. MTV, no había entonces, MTV, entonces tú que te creabas el personaje. O sea, tenías unas referencias que podían ser unas revistas o unas fotos y sobre eso creabas, ¿no? Entonces tenías que asumir el personaje y ser un actor y crearlo. Claro, ahora es mucho más difícil porque todas las referencias que hay a nivel de imagen son tan bestias que te pueden cohibir, ¿no? Pero en aquel momento todo el mundo se creía un personaje, incluso un alcalde. Así que Loquillo, leyenda urbana, creado por Loquillo. Bueno, es una manera de decirlo. ¿Cómo viene lo de Loquillo? Hay varias teorías al respecto. Yo siempre dejo la cosa abierta, ¿no? Una es que yo tuve la suerte de jugar con la primera generación de jugadores de baloncesto que consiguió la famosa medalla de Los Ángeles. Uno de ellos era Epi. Jugaba en el Colegio Alpe con él. Quizá el de más clase de esa Entonces, generación. jugando con él, yo era un tipo con el pelo corto, corría mucho, tenía un salto muy importante y siempre Epi decía, pareces un pájaro, ¿no? Y empecé a llamarme pájaro loco, hasta que un día, en una semifinal de un campeonato de España de escolares, me dio un balón en contraataque y me lo dio con una fuerza tal que me empotró a mí al balón contra las gradas. Entonces se me acercó y me dijo, ya no eres el pájaro loco, ahora te has convertido en un loquillo. Se acabó. Y con eso te quedaste. Con eso, esa es una teoría y la segunda es que ese nombre llega a partir de haber sido pandillero, jefe de bandas de rockers en los años 70. Pero yo sigo pensando que fue Epi quien colocó el nombre en su sitio. Hombre, aparte, Y además queda mucho mejor. Eso, como Bautista Epi no está nada mal. Más tan formal, tenía tanta fuerza, porque lo veías así Muchísimo, un poco muchísimo, desgalichado. porque yo entonces medía 1,94 m, jugaba de alero, y él jugaba de alero con 1,99 m. Entonces, Entonces era muy alto. era muy alto para la entonces. posición que ocupaba, ¿no? Entonces, claro, en un contraataque me envió el balón y me envió a mí al balón a la grada. Hice así, con cara de entrar Claro. para la foto y me vi en la grada. Y entonces se me acercó y me dijo, ya no eres pájaro loco, eres loquillo. Bueno, ¿en qué momento lo de Loquillo y los trogloditas veis que se ha terminado? ¿Os peleáis primero y os separáis después? ¿Os separáis primero y os peleáis después? Bueno, nos peleamos durante 10 años constantemente, o sea, como debe ser y como una buena banda que realmente quiere hacer algo verdadero, estamos constantemente peleándonos, discutiendo, y era general en la banda, siempre Sí. habían... Lo que pasa es que cuando llega el año 89, yo fui heroinómano de los 23 a los 28 años, 5 años, en ¿Y toda la sobreviviste? parte... Sí. Bueno, la prueba es que estás aquí, pero evidentemente, que no era fácil más o por menos todo lo que momificado, entonces se compartía, pero estoy etcétera. aquí y sobre todo porque no era fácil, porque bueno, precisamente de esa época, pero por eso han muerto muchos, ¿no? Sí. No había tanta información, fue una generación que nos lanzamos a explorar todo, absolutamente todo, ¿no? Y sobre todo, cerca del año 88 ya era muy consciente de que quería dejarlo, bueno, de hecho estaba peleando para dejarlo, pero veía que, bueno, la vida que llevamos en el grupo es que era lo más contraindicado para todo eso. Y aparte en el grupo, bueno, todos, el que no bebía, llevamos 5 años. Muy ¿no? contundente. O sea, como Bruno López. Una vida muy, muy exagerada, pero con mucho más dinero, porque encima a nosotros había llegado el gran dinero de las multinacionales. Cuando fuisteis ¿no? los mejores ganasteis realmente dinero. Sí. Ganamos dinero, lo que pasa que después hubo lo que yo llamo el famoso truco del almendruco, que fue en el año 92, hubo una inspección de Hacienda, la misma que le hicieron a Lola Flores. Ah, o sea, también a nos vosotros. llegó a nosotros y ocurrió un hecho muy divertido, entre comillas, visto desde ahora, que fue el momento en que los ayuntamientos socialistas empezaron a cambiar a ayuntamientos de Partido Popular. Creo que ya era Partido Popular, creo.
Entonces todos los ayuntamientos intentaron ponerse al día a nivel de facturas. En aquella época el dinero negro en España corría por todas partes. Y se pagaban muchos conciertos con dinero negro. O se hacían contratos dobles, en el que nosotros veíamos una parte del contrato y el manager veía otro, porque hacía su negocio con el tipo del ayuntamiento, que era el que hacía el business, por decirlo de alguna manera. Y un buen día nos llaman y nos dicen que debemos exactamente, entre toda la banda, más de 30 millones de pesetas. Que entonces era una barbaridad. Una barbaridad, que era de facturas que no se habían declarado y que nosotros desconocíamos porque nosotros habíamos pagado la parte que supuestamente nosotros nos correspondía. ¿Y os creyeron o no? Con el agravante de que tú has de pensar que todo esto en un panorama donde había miembros de la banda que realmente creían en lo del gypsy rock, en la vida de los gitanos. Entonces había miembros de la banda que no habían hecho una declaración de Hacienda en su vida durante 10 años, porque habían decidido que ellos vivían al rock and roll, ¿no? Creo que hay algunos que todavía no siguen pagando o están todavía embargados y siguen pagando. Pero eso fue real y además fue un momento, yo me acuerdo que yo me presenté en el Ministerio de Hacienda, aquí en Madrid, me senté y dije, ¿qué pasa? O sea, yo he pagado. Claro, cuando empezaron a decirme, no, es que todos ustedes han firmado contratos, o su manager, por valor de tanto dinero, y ustedes han declarado tanto, nosotros no teníamos ni idea. Entonces, fue un momento terrible porque, evidentemente, nos dejaron sin blanca, sin duda, y la multa fue brutal. Brutal. Hay gente que se fue a la India y todo para escapar de aquí. O sea, que todo esto en un paisaje que realmente era una burbuja, ¿no? Era una burbuja irreal, ¿no? Entre el 83 y el 89 se pagaban cachets a grupos nacionales a raíz del éxito del rock y de la movida, pues cobrábamos cachets, bueno, igual que los grupos extranjeros, parangonables a los grupos extranjeros. Lógicamente eso era insostenible, ¿no? Se estaban pagando cachets a grupos de aquí con un mercado de a lo mejor 30 millones posibles de público comprador, se están pagando los mismos cachets que grupos que tenían un mercado en Estados Unidos de 300 millones de compradores posibles, ¿no? Eso era insostenible. Sí, parece un poco difícil. Y llegó un momento en que cayó, lógicamente, por su propio peso. Como era un tema, yo me acuerdo que venía a veces a Hacienda y decía, pero usted gana tanto por gala. Y digo, no, tanto no, porque se paga un equipo y no lo sabían. Entonces se les tuvo que enseñar que realmente el negocio de la música, el artista no se estaba llevando todo el dinero, sino que pagaba unos técnicos, pagaba unos equipos y pagaba unos desplazamientos. Yo recuerdo un torero que decía, esto es torear pavollé. Esto es torear pavollé. Para mí, a mí no me queda nada. Sí que es cierto que yo cuando escucho artistas que se vanaglorian de hacer 100 galas en un año, pienso, este tío es tonto del culo. O sea, hay un número de galas que debes hacer y no pasar de ahí, porque a partir de ahí estás trabajando para otra. Para Hacienda. Y eso es real, ¿eh? Entonces, alguien debería cambiar un poco eso para que todo tuviera más sentido, ¿no? Pero en aquel momento sí que era cierto que mucha gente se hizo de oro, no solamente con nosotros, sino con un montón de chavales que estábamos entre los 25 y los 29 años, a costa de contratos de segunda y por debajo, y que después fueron muy difíciles de demostrar. ¿Cómo imposibles. imaginar, claro, desintoxicarte de una adicción en un panorama como esto era una verdadera locura, ¿no? Sí. Entonces yo lo que decidí, ya tenía ganas de escribir, necesitaba la tranquilidad necesaria para escribir cosas de más largo alcance que lo que escribía en canciones, y decidí que era un poco el momento de parar. Recuerdo que intenté plantear a la banda que sería bueno tomarse un año sabático, que aquello no podía durar para tomar perspectiva de todo aquello, pero en aquel momento aquella maquinaria era una locura, ¿eh? No solo era Loquillo, sino que era el guitarrista, el road manager, todos éramos jóvenes como nosotros, y todo el mundo quería seguir con aquella locura suicida. Y recuerdo incluso algún razonamiento que me decían, bueno, es que esto es como los tenistas, si paras un año ya no vuelves a estar en forma. Y yo, francamente, ya era arriesgar la vida y decidí marcharme del grupo en el 89 de que aquello era efímero. todo aquello, Sí. ¿no? Claro. Es que además es lo normal. Sí. Porque hay mucha gente que ahora cuando ve toda aquella época piensa que a lo mejor la transición o la movida de los 80 fue una cosa que estaba clarísimo hacia dónde iba a ir, y mucha gente olvida que probablemente el componente suicida o maverick o apasionado que tenemos, los que crecimos en aquella época, es que no sabíamos cómo iba a acabar aquello. Bueno, pero se suponía que mal. Podía acabar por lo menos complicado. Heroicamente. Sí. De Yo forma recuerdo heroica. lo que comentábamos antes de este tema, los tiempos están cambiando, contemporáneo a rock and roll star, esto no es Hawái, estar escuchando por la radio eso en el cuartel donde estaba haciendo la mili, en una dependencia donde yo tuve que hacer la mili, en aquel momento era una cosa nada objetable en aquellos años, y mientras estaba sonando, los tiempos están cambiando, por aquellas guitarras afiladas rockabilly con aquellas cosas que decías de padres y madres de esta nación, no critiquéis lo que no comprendéis, y cosas así, mientras el teniente de mi dependencia me decía, ¿así que este es el grupo que tocas tú? Yo decía, sí, mi teniente, sí. Sí. Y
5 meses después estaba Tejero en el Congreso de los Diputados con la pistola en alto, Había- estábamos acuartelados, Había no dos sabías cómo iba civilizaciones, exactamente a o que acabar sí. todo aquello, no estaba todo tan claro. Bueno, ¿en qué ¿no? momento es en Baracaldo la primera vez que volvéis a tocar juntos? Hubieron contactos esporádicos, que se dicen, ¿no? Hubieron señales de humo, hubieron, Sí. en cierta manera, amigos comunes que intentaban... Pero yo creo que ha habido muchísimo de decir... supongo que está el cumplir años, que hace que hagas un flashback, ¿no? Y digas, ¿de También dónde mejoras el vienes? ¿De dónde recuerdo? vienes? ¿Quién eres? Claro. ¿Por qué eres eso, no? Y por otro lado también el hecho un poco de orgullo, de decir... Pero vamos a ver, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Si fuimos los mejores. Exactamente. Entonces yo creo que eso motivó, y tampoco se predijo que fuéramos después de Baracaldo a trabajar juntos, pero Fue una cosa... ¿Cómo llegaba al moral? ¿Y cómo lleva esa canción que componéis sí. juntos? Por eso Sol? lo dejamos fluir un poco porque sabíamos los dos por cómo somos que si intentábamos hacer una vuelta planificada o algo así no iba a funcionar. Era ir quedando, ver si Retomando. había química, si aquello funcionaba y en caso de que eso pasara... Hay que pensar siempre hay mucha mítica. Durante esos 17 años queda muy bien, vende muy bien la historia de los que han estado separados 17 años, pero en realidad nunca perdimos un contacto definitivo. Cuando nos encontrábamos en algún lugar, en algún restaurante, nunca perdimos la civilización mínima de nunca nos negamos el saludo. Nos saludábamos fríamente, cada uno sabía que tenía su opinión, hola, hola, pero no había aquello, estas historias así. Y lo curioso, bueno, vino un poco por amigos comunes y que luego, pues lo que decíamos, dos factores principales, los años, que vas cumpliendo años, te das cuenta de que con Trogloditas habíamos formado una cosa más grande que cualquiera de los dos, más grande que nosotros mismos, que no lo podíamos Hombre, si controlar. pasó con Lennon y McCartney, ¿por qué no iba a pasar con Claro, vosotros? porque no iba a pasar con Méndez Sanz, que caramba. Bueno, Sanz también escribe. Y creo que esta es por la segunda novela. Segunda novela, La sí. primera recreaba, claro, ahora es inimaginable, una Barcelona anarquista, cuando Sí. es ahora una Barcelona funcionarial. Sí. Bueno, es la negación, Sí. pero es verdad que hubo una época, toda. la época de la Rosa de Fuego y después, donde, bueno, pues el anarquismo era casi la religión laica mayoritaria en Exactamente. Barcelona. Bueno, esta segunda novela es parte de un poco lo que también refleja tu libro, ¿no? La Barcelona aquella que fue, ¿no? Sí. Y quizás lo que hablaba Sabino al principio de esa visión del adolescente que está creciendo y ante sí tiene un montón y un bombardeo continuo de ideas nuevas que le pasan por delante. Sí. Las Ramblas entonces era el mundo, ¿no? Y yo tengo una reflexión de aquel momento que es el ver cómo nosotros lo que teníamos era ganas de vivir esa lujuria que se vivía en las Ramblas, esos neones, esa cúpula Venus, ese café de la ópera, lo que ocurría en todos los locales que de cierta manera no te atrevías incluso a entrar. El Bagdad. Y la otra Barcelona que de repente pasaba por delante tuyo, que era una Barcelona que de repente aparecían banderas, Sí. que de repente aparecían... Y que tú no hacías mucho caso, porque Sí. te parecía como una cosa muy Y extraña. dicen, estos son tonterías. Sí, entonces decías, Sí. tú lo que querías era llevarte una chica a la cama, que era lo importante. Y entonces veías a gente con unas banderas reivindicando no sé, una especie de idea, pues, que no es que nos desconocía, es que no existía, ¿no? Era un momento muy curioso. Tribu urbana más. Sí, Están sí. los rockers, los mods y están los políticos. Sí, ¿no? sí, Aquellos Porque los- aún no los- estaban los skins, estaban los políticos. Exactamente, ¿no? Y lo que recrea la novela es ese momento justo, ¿no? El del adolescente que se da cuenta de eso, ¿no? Y ese momento mágico de las bandas, de la Barcelona de las Ramblas, de los movimientos culturales o también el final de lo que fue el anarquismo en Barcelona con aquellas famosas crónicas de Pau Malvido que reflejan esa Barcelona de aquel momento, ¿no? Estoy centrado en eso y creo que la visión que puedo aportar es... ¿Cuándo estará legible? La idea es que se edite en octubre del año próximo, ¿no? Yo tengo una novela ya casi acabada, ¿no? De hecho, me faltan recoger algunas cosas de Sabino, que eso es el único que me queda. ¿Entiendes? Bueno, Así que- Sabino, que yo recibí el año pasado, no sé cuándo salió porque los libros llegan cuando llegan, la historia del hambre y de la sed. Sí, sí, sí. Por lo menos debe ser 3 años, porque le he preguntado ¿cuántos años tiene el niño que aparece contigo en la portada? Dice 7, digo, pues entonces ha pasado un tiempo, claro. Bueno, la foto, claro, es más antigua. La reutilizo para la portada del libro porque me parece que tiene mucho sentido. Y aparte me tuve que poner un poco pesado con la editorial porque curiosamente empezaron a
a salir argumentos de aquellos que en nuestra época nunca lo hubiéramos pensado, como cuidado con poner un chiquillo en portada en pelotas, no sé, ya que tengas un problema de... Hombre, ni lo de estar ni esto, no podía haber un término medio, ¿no? Realmente parado y decir, coño, que es mi hijo, y es una foto, sí, salimos con el culo al aire, ¿no? Sí. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Pero a mí me cuesta, no me acuerdo muy bien de las fechas, creo que el primero Corre Rocker es del 2000-2001, me parece que Limusinas y Estrellas, el segundo es del 2003, luego vino Hotel Tierra, me parece que es el 2005, y Historia del Hombre y la S era 2006, o sea, era 2 años. Sí, un par de una años, cosa sí. así, aproximadamente. Bueno, ahora además eres columnista en La Razón. Sí. Curiosamente escribo en La Razón y en El País. Es decir, o sea, es una de esas... Eso tiene mérito, ¿eh? Eso tiene su qué. Sí, y tal, Es un buen ¿no? surfer, ¿eh? Sí, Sabe. sí. Y- Bueno, no es fácil. No, simplemente me A guío lo mejor porque Lara compra El País mañana mismo, Exactamente, O sea que... uno está acostumbrado, uno está hecho a todo, pero sobre todo me guío por la premisa principal de aquella Barcelona que conocimos, es la libertad. Por encima de todo, es aquí de preguntar, ¿y la libertad qué? Entonces puedes estar en todos los sitios, intentar diciendo, lo que no hay que ser es sectario, sino simplemente hay que estar allí, y luego yo voy a decir lo que quiera, a ver en qué sitio voy a tener problemas. Y por ahora, bien, no he tenido problemas en ninguno de los dos sitios, habida cuenta de que ya se me conocía, ya se sabía lo que yo escribo, cómo lo escribo, y sobre todo un ejercicio que es mucho más difícil hacer y eso lo digo viniendo desde un hombre que es de izquierdas para los de izquierdas, es decir, la derecha no es lo que se pinta habitualmente, no es lo que se pretende. Tú vas allí y te encuentras mucha más libertad, mucha más sentido común, mucha más sensatez y puedes decir muchísimo lo que quieres sin el mito que corre, que es una cosa que ya hace mucho tiempo desapareció de aquella especie de derecha en la que va contra la libertad, contra la cual no se puede hablar. Cosa que eso pasa en Barcelona. Los que estuvimos aquí en aquella época de la libertad vimos ese trasvase, cosa que en Barcelona no están acostumbrados, les has de recordar decir, mira, a partir de los 80, la capital de la libertad, que fue Barcelona, cambió a Madrid. la libertad nos viene desde Madrid, hay que reconocerlo, y eso allí no se quiere reconocer, que prefieren seguir creyendo que Madrid es una ciudad llena de tipos con bigote lápiz, con gafas oscuras y Bueno, cosa que en peinados. los 70 estaba ya mal visto por de modé y en cambio ahora Estaba lo han desapareciendo puesto oficialmente de moda. Cuando ¿no? nosotros llegamos en los 80, desapareció absolutamente. Y no, hay una palabra en catalán que es el cufuisme, que cufuisme es la autosatisfacción, es decir, que es estar engañándote sobre lo europeos liberales que somos, cuando ya desde hace prácticamente 2 o 3 décadas la libertad viene desde Madrid, y ahí se dan estas cosas que yo creo que sería imposible en Barcelona estar firmando columnas a la vez en El País y a la vez en La Razón, en el esquema mediático catalán, el establishment mediático catalán, ahora eso prácticamente sería A imposible. mí me cuesta, cuando me dicen, ¿has vuelto con este? ¿Ahora? Sí. Me dicen, ¿ahora has vuelto con este? Ahora. ¿Ahora has vuelto con este Ahora. que está escribiendo? Sí. ¿Entiendes? Entonces yo me río bastante porque lo veo un poco desde fuera y la verdad que es muy gracioso ver Bueno, la la respuesta. última cuestión. Proyectos de discos. Creo que tú tienes un proyecto de poesía. Sí, yo estoy trabajando ahora con Luis Alberto de Cuenca en un proyecto con el poeta Gabriel Sopeña también, como musicándolo él, y Jaime Estinos como productor. Tercer disco de poesía, que está dedicado única y exclusivamente a un autor, que es Luis Alberto de Cuenca. Y por otro lado está la novela, ¿no? Muchachos del verano. Y por otro lado estoy en la producción un poco del documental, el segundo documental de la directora Susana Cosca, con la que hice Mujeres en pie de guerra, sobre Vindicación, que es la historia de la revista Vindicación Feminista, Sí, que sí. es una revista importantísima de los 70. Estoy en esos 3 proyectos, pero sobre todo el proyecto de Luis Alberto de Cuenca es algo que me apetece muchísimo porque creo que es el poeta contemporáneo para mí más importante, junto con Besanza, con permiso de mucha gente, y que creo que merece, con la edad que tiene, muy joven todavía, merece dedicarle un disco a todo su trabajo, ¿no? Bueno, ¿y Sabino qué está haciendo ahora? Yo, como siempre, escribir, que es lo que Pero me estás gusta. componiendo o estáis componiendo también música. Bueno, yo ahora Eso dice, componer compongo, vamos, mucho menos que antes, ¿no? Al estar sobre todo escribiendo. Normalmente lo que hago, lo que me gusta trabajar, tengo 2 o 3 manuscritos que van caminando. Siempre se decanta uno, que es el que más te gusta o el que más va saliendo. Y sí, la verdad es que tengo un par de proyectos ya calentitos A mí me de parece, escritura. Sabino, que lo que él quiere saber es que si haremos algo juntos, alguna cosa. Yo creo que...
nosotros siempre Es que si estamos no me lo haciendo quiere, cosas juntos, ¿no? si no me lo quiere contar, no me lo va a contar, o sea, ¿para qué? Es que yo tengo la tontería... Y veo que él, es como la folclórica, dice, no, que se gafan, que los proyectos se mira, me lo has gafan. quitado de la boca, es eso. Nunca hablo ni de los manuscritos ni de lo que estoy haciendo porque tengo como esa superstición. Bueno, de es que entonces sabes se que gafan. perdió el manuscrito. Me han dicho, sí. Le robaron el... Pero dice el ordenador, digo, pero claro, es que Que en un no, el ordenador no se manuscrito. pueden llevar manuscritos. Los El manuscritos lo es... lleva A manuscrito, Cervantes no sí. se le perdían porque los escribía a mano. Lo peor es que es eso, es que perdí las notas manuscritas, las de a mano. Lo del ordenador es en lo que tienes menos problema porque tienes backup, soy bastante cuidadoso y tienes copias y tal. Pero todas esas libretas de notas que te dicen la Sí, estructura, sí. cómo hilarlo, los estudios de personajes, eso fue lo que desapareció y voló. Y yo creo que el manuscrito ese en concreto que desapareció la ha retrasado todo un año, la elaboración de... Bueno, hacemos una cosa. Cuando hagáis algo juntos, que calculo que en un año seguro, eso es una Bueno, eso no predicción, me decirlo, más o menos, pues entonces quedamos aquí otra vez y lo Dejamos que, presentamos. como te decía antes, la reunión que fluya. Sí. Yo voy haciendo mis canciones, Hombre, hemos haciendo... tardado 18 años, pues Entiendo, ya ves. entiendo. Hombre, No hay que 18, correr. 18 no, más no, por favor. Luego un día nos sentamos y va y sale algo y, oye, esto vale la pena sacarlo y moverlo por ahí y tal, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que cada vez que lo hacemos parece que funciona. O sea, habrá bueno, que seguir eso- habrá que seguir esa Eso es política. que la cámara os quiere, juntos. Sí, Sí. Bueno, muchísimas gracias, Sabino, muchas gracias, Loquillo, por estar también con nosotros y hasta aquí hemos llegado. Hoy un especial dedicado a Barcelona. ¡Ay, Barcelona! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Hasta la semana que viene. Cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti.